El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Luchemos las batallas de rodillas. Amén. Luchemos las batallas de rodillas. Todos tenemos luchas, todos tenemos batallas diariamente. Ni siquiera son luchas que vienen una vez al mes, son luchas diarias. Especialmente los que vivimos ahora en Venezuela y tenemos todas estas dificultades que atraviesa nuestro país. Estamos teniendo luchas diariamente. Luchamos con la situación económica, luchamos contra las noticias que nos desalientan, luchamos en el trabajo, luchamos con la oposición que tenemos para conseguir ciertas cosas, y encima de todas esas luchas también llegamos a nuestra casa y tenemos otras luchas. Tienes la mujer que tiene el esposo en alcoholismo, o que tiene un esposo de mal carácter y no tiene a Cristo en su corazón y le habla. Encima de todas esas luchas en la calle, llega a la casa y tiene también que luchar contra un esposo que no la entiende. Tiene que luchar el esposo contra una esposa. Tiene que luchar muchas veces contra un vecino. Tiene que luchar muchas veces contra una deuda y muchas veces contra una enfermedad. Son muchas y múltiples las luchas que podemos tener y las batallas que diariamente tenemos que pelear. Y por más que no queramos darle el frente, por más que queramos darle la espalda y huir, siempre nos persiguen. Y en algún momento tendremos que plantarle cara, y en algún momento tenemos que mirarla de frente y enfrentarla. O sea, la lucha, las batallas y las luchas no podemos vivir huyéndole. Llega el momento en que debemos o deben ser afrontadas. ¿Me entiende, iglesia? Así que diariamente tenemos luchas, diariamente tenemos batallas que enfrentar. Y esas batallas la Biblia describe la mejor manera de ganarlas. Y una de las mejores maneras, o la mejor manera de ganarlas, es de rodillas. ¿Por qué? Porque de rodillas siempre vamos a ser más grandes, y de rodillas siempre vamos a ser más fuertes frente a la dificultad y frente al problema. Si usted pone atención a esta enseñanza de Jesús, le va a bendecir, y tu vida va a ser transformada si comienzas a poner en práctica lo que dice la palabra. Bienaventurado aquel que oye mis palabras y las hace. Si oyes de aquí y no las haces, bueno, cuando estas batallas, este viento fuerte va a derribar tu casa. Pero si tú oyes la palabra y la pones en práctica y sales de aquí y comienzas a tener verdadera vida de oración y empezar a pelear tus batallas de rodillas, yo quiero asegurarte, porque Jesús así lo hizo y Jesús así lo aseguró, de que tú vas a tener victoria y vida en abundante. ¿Puedes decir amén? Lo primero que le quiero enseñar es que Jesús tuvo la gran batalla de su vida. Jesús tuvo muchas batallas, pero la gran batalla de su vida la libró en Getsemaní. Horas antes de ser entregado y crucificado. Jesús sabía lo que iba. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Jesús tenía claro todo, porque él era Dios hecho hombre. Él sabía exactamente lo que le iba a suceder. Él sabía el dolor que iba a experimentar. Él sabía que por un tiempo iba a ser separado del Padre, porque eso es algo que muchos no vemos en el Getsemaní. Creemos que, Señor, pasa de mí esta copa. Es simplemente que Jesús no quería ir a la cruz. Jesús ya había determinado desde hace mucho tiempo ir a la cruz. Así que la batalla de Jesús más grande en oración era la separación del Padre. Que por un tiempo en la cruz iba a estar separado, el cielo se iba a poner negro, iba a estar separado absolutamente del Padre, porque iba a cargar los pecados del mundo. Y esa era la mayor angustia de Jesús, la separación del Padre. Así que Jesús está peleando esta batalla de sufrir en una cruz, peleando esta batalla de demonios tratando de deprimirlo. Venía la traición de Judas. Estaba pasando por un momento duro. Lo había traicionado su propio discípulo con un beso. Allí estaban los demonios, ahí rondándole, para que Jesús empezara a ver a sus discípulos como traidores, para que Jesús empezara se llevara a la cruz la herida en el corazón de alguien que lo traicionó. Así que había muchas luchas que Jesús estaba pasando. Estaba la lucha de la traición y de la falta de perdón, la cual Jesús pudo vencer. Estaba la lucha por el sufrimiento que iba a tener en la cruz. Estaba la lucha por la separación del Padre. O sea, había muchas luchas ahí como nunca la habían batallado. Y no solamente eso, sino yo me imagino un ambiente espiritual
Eran oleadas, hordas de demonios, los que le cayeron encima, de los peores principados de Satanás y el mismo diablo allí presente, para presionarlo, para dañar su corazón, para decirle: mira, ¿qué lograste con Judas? Te traicionó y con un beso. Ese Pedro también es un traidor, y el Juan también. Eso te van a dejar en la cruz. Tú vas a ver cómo van a salir todos corriendo. Eso sucedió. Y Pedro te va a negar. Así que muchas luchas Jesús tuvo, y Jesús las venció. Como sus más grandes luchas y más poderosas luchas las venció de rodillas. Jesús se fue al Getsemaní a orar. Jesús sabía la lucha que iba a enfrentar. Jesús sabía la magnitud de la batalla que le venía, por lo cual fortaleció su vida en oración. Peleó esa batalla en oración. El problema de nosotros es que muchas veces no estamos lo suficientemente preparados orando para pelear ciertas batallas. Y nos metemos, como tú sabes, como el inocente que pasa por el callejón donde están el poco atracadores. Y se metió por ahí inocentemente. Así que el avisado del mal, dice la Biblia, y se aparta. Jesús sabía lo que venía y por eso tomó las medidas para vencer. ¿Y qué fue esa medida? La oración. De rodillas siempre vamos a ser más grandes frente al problema, y de rodillas vamos a ser más fuertes también frente al problema. Miren lo que dice Mateo capítulo 26. Léalo conmigo. Verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Ahí está Jesús. Yo voy a orar porque es la manera de vencer esta batalla. Yo no puedo entender gente que se llama cristiana, que conoce los principios bíblicos, que tienen semejantes problemas y casi no oran. Yo creo que la magnitud de un problema debe de decir la magnitud de tu oración. Pastor, tengo muchos problemas. Oh, estás orando bastante. Así debería ser, porque esa fue la regla de Jesús. Problemas, oración. Así que Jesús se va y se aparta a orar. Yo no veo a Jesús diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que orar como yo oro, tienen que. Era su batalla, era su propia batalla. Y Jesús dijo: yo lo voy a afrontar yo orando. Es mi batalla. Y oró. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran hermanos, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, en el verso 41, le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez. Jesús se mantuvo orando porque entendía la magnitud de la batalla. Jesús no solamente se mantuvo, le dijo a sus discípulos: la única forma de vencer el día oscuro, la batalla que viene contra nosotros, que nos hace dudar hasta de la misma existencia de Dios, la única forma es orando. ¿Está oyendo, iglesia? Pastor, ora por mí. Sí te sirve. Sí, que pongas a gente a orar por ti, pero si gente ora por ti y tú no lo haces, estás en verdad debilitando el efecto de la oración. Tenemos que orar, iglesia. Orar y pelear nuestras batallas de rodillas y en oración. Miren lo que nos garantiza cuando peleamos las batallas de rodillas. Yo les voy a enseñar 3 principios que conseguí de la Biblia acerca de lo que nos garantiza a nosotros pelear o luchar batallas de rodillas. Y el primer principio que les voy a enseñar, por qué debemos nosotros pelear batallas de rodillas. Porque la pregunta es: ¿y por qué yo debo pelear una batalla de rodillas? Bueno, yo les voy a enseñar unos principios de la Biblia. Les voy a enseñar 3. 3, hay muchos más, pero 3 principios. El primero que les voy a decir es que es un modelo bíblico. ¿Qué es un modelo? Bueno, un patrón. Lo que las hermanas, sobre todo, que tienen costura, un patrón, que si usted quiere sacar esta camisa igualita, usted hace un patrón. Un patrón es un modelo de esta camisa. Usted hace el patrón y con ese patrón puede hacer la camisa igual. Y cuando digo que es un patrón y es un modelo, quiere decir que si otros aplicaron este patrón
y le funcionó, si usted hace el mismo patrón, a usted le va a funcionar. Por eso digo que es un patrón. Es un patrón bíblico, porque en la Biblia aparece mucha gente que pelearon grandes batallas de rodillas y vencieron. Por eso es que es un modelo bíblico. Ejemplo, David. David, muchas de sus grandes peleas las peleó de rodillas, clamando a Dios. En una cueva, huyendo de su hijo que lo traicionó y le quitó el trono. Perseguía a David para quitarle la vida, junto con todo el ejército. David en la cueva oraba: Señor, muchos son los que dicen de mí, no hay para mí salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David decía eso porque tenía miedo. David decía: terrores me cubren de noche, cuando la noche llega me cubren terrores. No sé quiénes han experimentado eso, pero yo lo he experimentado. Cuando llega la noche, cantidades de demonios, pero de noche, que quitan el sueño. Entonces ahí David oraba: Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. Mi luz, porque se sentía que estaba en la noche oscura. ¿De quién temeré? Tenía temores. Tú eres la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Una cosa he determinado, y esta buscaré, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. En medio de esta batalla yo he determinado congregarme. En medio de esta batalla yo he determinado seguir diezmando. En medio de esta batalla yo he determinado seguir orando. Qué poderoso salmo de David. Y así David enfrentó todas sus batallas y las ganó. Así David fue al cielo viejo. No murió de un infarto, no murió tomando pastillas para el temor y para poder dormir de noche. No, David murió lleno de día, rico y bendecido, porque peleó la batalla de rodillas. Oh, Josafat, un gran rey también de Israel, tuvo grandes batallas. De repente le vino un ejército extranjero que era 7 veces más poderoso que él. Y cuando le dieron aviso que venían contra él, el hombre tembló, el hombre se asustó. Pero ¿qué hizo? Buscó a Dios, empezó a orar, consultó a Dios, convocó ayuno y oración. Oh, grandes hombres de Dios pelearon grandes batallas de rodillas. Grandes hombres de Dios vencieron ejércitos de rodillas. Grandes hombres de Dios pusieron en fuga ejércitos extranjeros de rodillas. Grandes hombres de Dios vencieron enfermedades de rodillas. Ahí está este rey Ezequías, que estaba enfermo, mortal. Y para más colmo, el hombre estaba creyéndole a Dios por un milagro. Pero viene un profeta, que era un hombre de Dios, y le dice: mira, prepara tu casa porque te vas a morir. Es una determinación del cielo. Ya. Dice que cuando el profeta salió, el hombre se volteó hacia la pared y oró a Dios. Y le dijo: Señor, te he servido. Señor, mi familia te ha servido. Señor, le he presentado, ten misericordia de mí. Añade más días, yo no me quiero morir tan joven. Tengo mucho que hacer todavía para tu obra. Tengo mucho que hacer todavía por el país como rey. Le clamó a Dios. Dice la Biblia que Dios lo oyó. Peleó una batalla de enfermedad, de muerte, de rodillas. Y no solamente de muerte, de desánimo. Cuando el profeta le dijo: mira, no hagas nada, prepárate. Mire cómo podemos cambiar, influenciar lo que el cielo, escuche, quiere hacer a través de la oración. Este hombre a través de la oración hizo cambiar a Dios de opinión, porque viene Dios y le dice al profeta: ey, devuélvete rápido. El hombre clamó, el hombre oró. Y dile que le he añadido 10 años más de vida. Así que fue para allá y le dio la palabra. El hombre se alegró y se sanó. Yo creo que si peleamos esta batalla de enfermedades que está cayendo sobre muchos en la iglesia y sobre muchos en el país, donde no hay medicina, donde no hay nada para poder, tenemos que clamar al cielo y tenemos que pelear esta batalla juntos como iglesia, de rodillas. Amén, iglesia. Jesús peleó esta batalla de rodillas y por eso Jesús venció en la cruz. Jesús no hubiese podido vencer en la cruz si no hubiese orado, iglesia. No se trataba de que era Dios hecho carne. Se trataba de que sin oración no hubiese podido vencer.
Venció porque oró. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, presos, con grilletes. Dice que oraban y cantaban himnos. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban himnos. Porque el que ora va a cantar. El que ora va a adorar. En medio de la oscuridad, en medio del calabozo más profundo, el que ora va a adorar y va a alabar. El que no ora se va a quejar. El que no ora le va a echar la culpa al pastor de sus problemas. El que no ora le va a echar la culpa a la iglesia de sus problemas. El que no ora le va a echar la culpa al vecino, al diablo y a quien sea, pero nunca va a ver en su propia vida como causante de lo que está pasando. Ezequías, cuando le dijeron te vas a morir, prepara tu casa, no dijo ay, ese profeta sí es malo, Dios sí es injusto. Se volteó y clamó al cielo: ayúdame, Señor. Clamemos a Dios, que de rodillas podemos vencer enfermedades, de rodillas podemos vencer dificultades, de rodillas podemos vencer economía, de rodillas podemos vencer depresiones, de rodillas podemos vencer cualquier batalla, iglesia. Amén. Le voy a enseñar el segundo principio. El primer principio de por qué debemos luchar las batallas de rodillas. ¿Por qué? Se lo estoy diciendo. La Biblia establece que es un patrón que usaron otros y le funcionó. ¿Por qué yo lo voy a usar y no me va a funcionar? Claro que me va a funcionar. A usted también le va a funcionar. Segunda razón por la cual debemos pelear las batallas de rodillas. Cuando oramos, cuando nos arrodillamos, estamos involucrando a Dios en nuestra batalla. ¿Había pensado en eso? ¿Había pensado alguna vez que cuando usted ora a Dios, está involucrando a Dios en su problema, en su enfermedad, en su problema matrimonial? ¿Lo está involucrando en su problema financiero? Cuando usted ora, ¿está involucrando a Dios en su problema de despensa de comida? ¿Está oyendo? Todo el que ora, todo el que clama, todo el que se arrodilla delante de Dios está involucrando a Dios inmediatamente en cualquiera que sea su dificultad. ¿Puede usted creer esto, iglesia? ¿Puede creerlo? Siempre que ores al cielo lo involucras. Cuando no oras, eres tú con tu problema. Cuando oras, eres tú y Dios contra tu problema. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Oh, gloria a Dios. Por eso Jesús oraba. Porque Jesús decía: esta batalla no la puedo pelear solo, son demasiados demonios. Yo necesito al Padre. Por eso oraba Jesús, oraba en el Getsemaní, para poder vencer. Y le decía a los discípulos: oren, porque no hay forma de vencer la tentación, las batallas, si no se ora. No hay forma. Si no, vas a ser tentado, arrastrado por el diablo. Diga amén. Así que cuando oramos, involucramos a Dios en nuestras batallas. Yo no quiero estar solo en una batalla, especialmente en esas batallas que se nos presentan, que son más grandes que nuestra fuerza, que son más grandes que nuestra inteligencia, que nuestras capacidades. Porque si yo puedo vencerla, ¿para qué necesito a Dios? Ahí me fajo y lo venzo. Si es una deuda y tengo la plata en el banco, ¿para qué clama a Dios? Saco un cheque y lo pago. Asuntos resueltos. ¿Me entiende, iglesia? Pero si es más grande que tus capacidades, que tus habilidades, que tu potencial, entonces tenemos que involucrar a Dios. Y cuando involucramos a Dios, ya no estoy solo frente al problema. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ahí la cosa cambia. Porque yo creo que cuando la enfermedad, si se llama de cáncer, te ve solo, te agarra. Pero cuando el cáncer ve a Jesús a tu lado, el cáncer corre. Cuando la deuda ve a Jesús a tu lado, la deuda se va. Cuando el espíritu de depresión y de miedo que muchas veces cae de noche, el terror nocturno que habló David en el Salmo 24. Ese terror nocturno que muchas veces nos cae, que son demonios. ¿Usted cree que yo veo una lucha espiritual de un demonio, de una cantidad de demonios, y voy a estar con los ojos pelados, viendo, en vez de estar en guardia, orando y clamando? Así hay muchos en la iglesia, están llenos de problemas, están llenos, y en vez de estar de rodillas clamando con sus ojos cerrados, están viendo. De rodillas vencemos, iglesia, de rodillas
atamos de rodillas, desatamos de rodillas, vencemos. Diga amén. Así que ese es el segundo punto por el cual peleamos las batallas de rodillas. Primero, es porque es un modelo bíblico que grandes hombres de Dios usaron y les funcionó. Segundo, involucramos a Dios en nuestra batalla. Y cuando involucramos a Dios, estamos listos, ya ganamos. Tercero, tenemos la dirección del Espíritu Santo cuando oramos. ¿Está oyendo? Jesús dijo: no os dejaré solo, os enviaré un consolador. No solamente el Espíritu Santo es un consolador, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos da guía y dirección. ¿Y sabes lo que necesitamos muchos de nosotros en medio del problema? Guía y dirección. ¿Por qué oramos? Porque no sabemos qué hacer. ¿Entiende? No sabemos qué hacer. ¿Sabe lo que dijo el rey Josafat cuando oró a Dios? Porque venía un ejército muy grande, muy grande. Dijo: Señor, ayúdame porque viene un ejército muy grande y yo no sé qué hacer. Oramos por dirección. ¿Qué hago? Así que cuando oramos, el Espíritu Santo, que la Biblia dice, Jesús enseñó, es quien nos da dirección. Y necesitamos tener dirección. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrento esta batalla? Tengo un jefe endemoniado. ¿Cómo lo enfrento? Yo he escuchado gente que Dios les ha dado una poderosa palabra y se han parado frente, le han dado una palabra que se ha quedado y ha cambiado frente a una palabra que Dios le dio a un esposo, a un familiar, que esa palabra les cambió la vida, porque es una palabra que sale del Espíritu Santo, que oyeron en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos de rodillas podemos oír a Dios, podemos oír al Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad. Así que cuando estamos escuchando al Espíritu Santo, estamos escuchando el punto de vista de Dios del problema. Porque el problema te dice: yo soy más grande. La dificultad te dice: y nuestros ojos nos engañan, nuestro sentido nos engaña. ¿Quién nos va a librar del engaño? El Espíritu Santo. Y el que ora nunca va a ser engañado. El que ora, el problema no le va a engañar. El diablo no le va a engañar, porque está orando. El Espíritu Santo le va a empezar a guiar y le va a hablar y le va a dirigir. Cuando tú oras, también te afina tus oídos para escuchar al Espíritu Santo y para escuchar a Dios. Es muy importante cuando estemos orando presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero es muy importante también, tenemos que apartar tiempo en medio de las batallas para doblar rodillas, iglesia. No podemos andar en medio de la batalla. No es que no esté ocupado, no es que no he tenido tiempo. Aparta tiempo. Daniel lo hacía. En la Biblia, el hombre se apartaba en su cuarto, oraba 3 veces al día, apartaba tiempo para pelear sus batallas. ¿Está oyendo, iglesia? Porque cuando oras, no solamente les pones a Dios tu problema para involucrarlo. Cuando oras también, escúchame bien, afinas tu oído para que el Espíritu Santo te hable. Es bueno orar. Después de expresarle a Dios toda nuestra carga, nuestros problemas, es bueno guardar silencio un momento y esperar dirección de Dios. Eso es muy importante. Siempre lo tengo una norma en mi vida: oro a Dios y guardo silencio. ¿Para qué? Porque son las normas del buen oyente y del buen hablante. ¿Cómo Dios te puede hablar si tú estás hablando? ¿Terminaste ya de hablar? Señor, ya te expuse todo mi problema. Voy a esperar qué se dice, como dijo David, tocante a mi queja. Expongo mi oído. Amén. Y Dios te va a hablar en tu corazón, Dios te va a hablar en tu espíritu, Dios te va a hablar audiblemente como Dios quiera. Pero Dios, de que te habla, te habla. ¿Está oyendo, iglesia? Así que es importante que hagamos las peleas, las batallas, las hagamos de oración. Pase a tiempo a solas con Dios. Pase tiempo a solas con el Espíritu Santo. Hable con Él. Involúcrele, cuéntele su problema, cuéntale tu angustia, cuéntale tu dolor. Él es tu amigo. Cuéntale tu problema, descárgate con Él. Como decía Jesús: echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros.